Muy bien, pues estamos listos para empezar. Buenos días a licenciado Daniel Alberto Cámara Ábalos. Eh, Él es director regional para organismos y mecanismos regionales americanos, la Secretaría de la Cancillería, Secretaría de Relaciones Exteriores. Y también nos acompaña el doctor Ricardo Martínez Martínez desde El Salvador. Él, pues, es un amigo de hace muchos años. Empezó eh, con nosotros aquí en la revista Zócalo hace unos 20 años. Y bueno, pues ahora reside en El Salvador. Él es mexicano distinguido por la Cancillería el año pasado. Y bueno, pues ahora es profesor ahí en la Universidad de El Salvador. Y también se va a incorporar a la senadora Ana Lilia Rivera. Ella fue presidenta de la mesa directiva del Senado y ahora es senadora de la República, nada más. Pero bueno, en un momento más se incorpora. Por lo pronto les agradezco mucho su participación, Daniel Alberto Cámara Ábalos. Gracias por acompañarnos y buenos días. Muchas gracias, Carlos, y muy buenos días. Muchas gracias por este espacio, esta oportunidad para conversar sobre las relaciones de México con los países de la región, que obviamente son muy importantes en nuestra política exterior. Un saludo también a Ricardo Martínez, y pues aquí estamos. Muchas gracias. Ricardo, gracias por acompañarnos desde El Salvador. Buenos días, Carlos. Muchas gracias siempre por la oportuna invitación para participar en tus actividades y programas de la revista Zócalo. También saludo al licenciado Daniel Cámara por participar en este conversatorio que seguro va a ser necesario y nutritivo la reflexión para considerar las relaciones de los países centroamericanos con la política novedosa y renovada de México en el exterior. Así es, muy bien. Bueno, pues comenzamos. Anunciamos que esta conversación sería como un balance seccional de las relaciones de México con los países de Centroamérica y recordamos que al inicio de este gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, adelantó que serían pocos sus viajes al exterior y sin embargo, bueno, pues su política exterior fue prolífica, fue importante y nos da la impresión de que el gobierno del presidente López Obrador volvió a ver a la América Latina y particularmente a Centroamérica. Eh, Tenemos también la impresión de que gobiernos anteriores habían, si no se habían marginado de esa relación, sí habían privilegiado, digamos, la relación con Europa y Norteamérica. No sé qué impresión tengan ustedes, si realmente es un balance inicial de esta relación México-Centroamérica. Si gusta empezar, Daniel Cámara, por favor. Muchas gracias, Carlos. Pues te adelantaste un poco las notas que tenía por aquí. La verdad es que coincido plenamente contigo, ¿no? La administración del presidente López Obrador desde un inicio fue muy clara en su convicción de retomar esa pertenencia a América Latina y el Caribe, de recuperar esa presencia, esa huella mexicana pues a partir, por supuesto, de la historia, de la tradición, de la cultura que nos une, ¿no? Pero me parece que también es muy importante señalar que esta decisión que se Gracias. ejecutó durante los 6 años del gobierno del presidente López Obrador, pues vino acompañada también de acciones muy concretas. Ya mencionabas tú que una de las únicas dos giras que tuvo el presidente López Obrador, a un lugar que no fuera Estados Unidos, las reuniones de trabajo, pues fue justamente a Centroamérica. Pero yo quisiera recordar que al inicio de la administración, incluso antes de que entre la administración, el presidente López Obrador anunció el Plan de Desarrollo Integral, enfocado sobre todo en Honduras, El Salvador, Guatemala, que de hecho fue desarrollado por la ahora canciller Alicia Bárcena, en ese entonces todavía como secretaria ejecutiva de la CEPAL.
y que pone, me parece, uno de los elementos centrales de lo que ha sido la política exterior de México durante este sexenio, que es buscar el desarrollo de todos los pueblos de la región, buscar, en este caso, el desarrollo de los países de Centroamérica. Y con una convicción sumamente humanista, con una convicción, él lo señaló, de atender causas estructurales de la migración, pero también de muchos otros retos que enfrentamos en común en la región. Y esta frase, ¿no? Que de repente se podía escuchar mucho de atender causas estructurales de la migración, fue evolucionando hasta lo que hoy me parece, pues será uno de los grandes legados de esta administración, de la canciller Alicia Bárcena en materia de política exterior, que es el modelo mexicano de movilidad humana, que va retomando todo lo que se planteó desde el principio en el sexenio, que va retomando las ideas de proyectos de cooperación, que permite un cambio de narrativa por primera vez. Cuando uno se sienta a platicar con Estados Unidos, que es el principal país receptor de migrantes, se habla ya de atender las causas estructurales. Y eso creo que es mucho, que es un legado muy importante de esta administración, y que por supuesto marca también una pauta hacia el futuro, continuar sobre esa línea, continuar buscando esos acercamientos con los países de la región, seguir buscando atender las causas estructurales de la migración, seguir invirtiendo en proyectos de cooperación, en proyectos de desarrollo, en proyectos de infraestructura, buscar la conectividad entre nuestros países, todo ello que nos permita seguir atendiendo pues muchos de los retos que compartimos. Bien. Ricardo Martínez, por favor, adelante. Gracias, Carlos. Coincido plenamente con el licenciado Daniel y también con tu apreciación inicial, sobre todo porque el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo marcado en una reunión estratégica que tuvo con los presidentes de los países centroamericanos allá en el 2018, en donde se firma un acuerdo de buscar la visión integral del desarrollo y con base en los planteamientos que edificó la CEPAL para, sobre todo, observar y detallar aspectos de la resolución sobre el tema tan contradictorio y difícil de atender como es el de la migración, no solamente centroamericana, sino de toda América Latina. Se logra este acuerdo y se materializa en el 2022 con la gira en el mes de mayo a países centroamericanos, específicamente a los del llamado Triángulo Norte Centroamericano, que son Guatemala, Honduras y El Salvador, y también a un país eh, de prácticamente del Caribe, que es Cuba. Esta gira estuvo marcada precisamente con la presentación del Plan de Desarrollo Integral, que tiene cuatro aspectos fundamentalmente. Uno es el desarrollo económico, dos es el bienestar social, tres es la perspectiva de sostenibilidad ambiental, puesto que es una región bastante afectada en Centroamérica y el sur sureste de México, y finalmente, el tema central, que es la gestión integral del ciclo migratorio. Cuatro elementos que constituyen el plan de desarrollo integral como una nueva política geopolítica y de relación exterior que marca la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se diferencia mucho de las administraciones pasadas. Solamente veíamos algunas visitas de presidentes en Centroamérica, esporádicamente a Guatemala, por ejemplo, de Peña Nieto, de perdón, de Fox y de Calderón con los proyectos del proyecto mesoamericano y el otro proyecto del Plan Pula Panamá. Muy escasamente se pudieron articular esas propuestas y hoy vemos en firme proyectos estratégicos ya en marcha que se vienen consolidando desde este sexenio. Bien. Eh, sí, efectivamente, eh, podríamos considerar que el presidente López Obrador se interesó por intensificar y fortalecer esta relación con los países de Centroamérica. En eso estaban tanto el interés mexicano como de los gobiernos centroamericanos, y sin embargo se atravesó la pandemia del COVID-19. Eso de alguna manera vino a alterar muchas cosas,
presupuestos, políticas, migración, ¿verdad? Por la misma pandemia. ¿Qué nos podrían decir ustedes acerca de qué ocurrió durante estos 2 años de pandemia eh, prácticamente y cómo influyó en estas intenciones de acercamiento? Daniel, Alberto. Claro, Carlos, muchas gracias. Y otra vez me parece muy atinada tu pregunta, porque es una realidad que la pandemia pues ha representado, sigue representando en muchos casos, pues muchos retos para nuestros países. Pero creo que también la pandemia abrió una oportunidad de reforzar justamente este liderazgo mexicano en la región. Ustedes recordarán que a principios de 2020, justamente el año que inicia la pandemia, México toma la presidencia pro tempore de la CELAC, un espacio que también estaba pues pasando un momento complicado, que venía de un proceso de reflexión bastante largo, que no tenía reuniones de manera regular y que pues diferencias de índole político, ideológico, era lo que privilegiaba en los intentos de acercamiento y diálogo entre la membresía. Cuando México toma la presidencia pro tempore de la CELAC, lo hace con la convicción de buscar aquellos temas que nos unen, buscar aquellos espacios de cooperación y de concertación para encontrar soluciones comunes a problemas y a retos comunes. Y si bien, claro, que al inicio de la presidencia pro tempore no sabíamos que vendría la pandemia pues puso de relieve que la visión de México era la correcta, ¿no? Más allá de las diferencias que podía haber, era necesario trabajar de manera coordinada para conseguir vacunas, para conseguir insumos médicos, para avanzar en temas como la regulación sanitaria, muchos de los temas en los cuales México pues mostró un liderazgo claro, ¿no? Después de la pandemia se siguió trabajando en temas como la gestión integral del riesgo de desastres que nos afecta a todos los países, entre otros. Y desde entonces México ha continuado trabajando, apoyando la presidencia pro tempore de Argentina, luego de San Vicente, ahora de Honduras, en que estas agendas de cooperación se sigan fortaleciendo. Sin ir más lejos, hace menos de un mes, México fue sede de la Conferencia Panamericana sobre Reglamentación Farmacéutica, que esta parte de la reglamentación farmacéutica es uno de los elementos centrales del Plan de Autosuficiencia Sanitaria, que fue una iniciativa mexicana que se desarrolló a partir de la pandemia, también esa en colaboración con la CEPAL, todavía con la canciller Bárcena allá al frente de la CEPAL, y que básicamente lo que queremos es, la región fue muy afectada durante la pandemia, tenemos que estar mejor preparados para volverle a hacer frente cuando venga la siguiente pandemia. Todos los científicos coinciden en que la pregunta no es si vendrá una siguiente pandemia, sino cuándo va a ser, y la región tiene que estar mejor preparada. Entonces, México ha insistido mucho a partir de esta experiencia en continuar avanzando en el marco de la CELAC. Hemos creado la Escuela de Regulación Sanitaria, por ejemplo, para que los países tengamos menos diferencias en cuanto a nuestras capacidades reguladoras. Entonces, si bien es cierto que hubo un impacto y que por supuesto en muchos temas representó pues un reto fuerte en nuestra relación con la región, también abrió áreas de oportunidad, y creo que la visión mexicana de acercamiento, de diálogo, de concertación, de buscar la unidad en los temas que nos interesan, pues demostró ser la correcta. Bien. Eh, Después de la pandemia, o en el curso del final de la pandemia, eh, se intensificó los flujos migratorios de Centroamérica hacia México con destino a Estados Unidos. No habíamos visto en años recientes ese flujo de tanta gente, caravanas una tras otra,
que vino a hacer también una presión para México, porque, bueno, pues estaba Estados Unidos presionando al gobierno de López Obrador para que contuviera esos flujos, ¿verdad? Pues, obviamente, violando el derecho internacional de la libre migración. Entonces, Sí. ¿de qué manera esta pandemia empujó a la gente a migrar hacia México y hacia Estados Unidos? Ricardo, por favor. Sí, Carlos, hay que señalar que en realidad las caravanas se comenzaron a hacer visibles a partir del 2018, antes de la pandemia, en El Salvador y Honduras principalmente. Yo recuerdo cómo en las zonas centrales de acá se convocaba a familias enteras completamente en plazas, en lugares específicos y salían en caravanas conjuntamente y se lograban encontrar en Guatemala y Guatemala cruzaban por el Suchiate, por la frontera terrestre entre Guatemala y México. Eso vino acumulándose, después se unieron nicaragüenses y después guatemaltecos en estas grandes caravanas y en la pandemia esto se agudiza. Y se agudiza también por otros factores. El factor importante que no hay que soslayar en el análisis es que los países centroamericanos, en términos de promedio, la mitad de la población está catalogada como de pobreza y una tercera, cuarta parte importante es de pobreza extrema, de tal manera que la pandemia que nos encierra con mecanismos sanitarios duros, en tanto que eh, Perdón, perdón, se cortó, Ricardo, se adelante. cortó, estábamos en un tiempo límite, pero recontinúo. Entonces, la pandemia con otros factores, pues generó este proceso de mayor flujo migratorio que no solamente podíamos contabilizar alrededor de 500.000 personas que anualmente antes del 2020 migraban de Centroamérica pasando por México hacia los Estados Unidos, sino que después se vino a sumar la migración de otros países por otros factores, particularmente de República Dominicana, de Haití, de Venezuela, de Colombia, hacia el norte y por lo tanto transitando por suelo mexicano. Esto se complejiza, no obstante, la medida que implementa el gobierno de México ante este problema que se vino aceptando es aplicar precisamente la gestión integral del ciclo migratorio, es cómo atender una migración ordenada, una migración solidaria, una migración en el cual nosotros como mexicanos podamos tener algunos beneficios sociales en tanto que son culturas, son personas que también cargan mucho elementos de aporte. Y en ese sentido, México ahora está viviendo un tema de interculturalidad que le permite posicionar el centro del debate, que la migración, siendo un derecho de todo ser humano, puede tener también beneficios y apoyos específicamente para poder llegar a un tránsito adecuado. Tiene que ver con muchas políticas a nivel regional y a nivel precisamente entre estados, sobre todo con Estados Unidos, pero me llama la atención recobrar como en la Cumbre de las Américas que propuso Biden por allá del 2022, uno de los temas centrales era la migración, pero México, al plantear una política adecuada, dio pasos gigantes con el planteamiento de la relación con los países centroamericanos y la aplicación del Plan de Desarrollo Integral que ahora estamos viviendo y estamos rindiendo ya frutos porque prácticamente 5 años consecutivos de inversión que se había planificado 45.000 millones de dólares para invertir en todos los países de Centroamérica en el marco de ese plan para infraestructura, para desarrollo social, como los dos programas, tanto el de Sembrando Vida como Jóvenes Construyendo Futuro, para la sostenibilidad ambiental, que es muy importante, puesto que la región vive la afectación del cambio climático y periodos prolongados de sequía
fenómenos antrópicos como huracanes, como afectaciones de lluvias tropicales que afectan el territorio. En ese sentido, el problema de la pandemia vino a revelar los grandes problemas centrales que tenemos, pero también dio oportunidad, y coincido plenamente ahí con Daniel, para políticas adecuadas que pudieran permitir el acercamiento entre los pueblos, entre los gobiernos y solventar las soluciones inmediatas ante estos problemas. Eh, Permítame insistir en el impacto de la pandemia porque qué bueno que comenta Ricardo que antes de la pandemia ya se había incrementado el flujo de migrantes por México, originados desde Centroamérica. Pero también me llama la atención que esa diversidad de nacionalidades dentro de esa migración, porque, pues sí, había venezolanos, colombianos, o haitianos, ahora también, como que eso se multiplicó no solamente en la cantidad, sino las nacionalidades de esas personas que querían pasar por México para llegar a Estados Unidos. Eh, Entiendo yo que entonces se intensificó, se incrementó sustancialmente esa migración. Daniel, no sé qué impresión tenga usted acerca de esto. Definitivamente hay retos que se tienen que atender, ¿no? Yo creo que Ricardo lo ha dicho muy claramente, hay que tener una gestión integral del fenómeno, pero tanto el presidente López Obrador como la canciller Alicia Bárcena creo que han sido muy claros en señalar que el problema de la frontera norte eh, pues se soluciona en la frontera sur. Y ha sido parte de este modelo mexicano de movilidad humana que yo señalaba al principio y que Ricardo creo que ha retomado algunos elementos que son muy importantes. Lo primero, hay que resaltar las convicciones humanistas de este modelo mexicano de movilidad humana. Es decir, siempre la gestión integral del fenómeno migratorio con una perspectiva de derechos humanos, con una perspectiva solidaria y con una perspectiva que pone énfasis en el desarrollo del sur sureste de México y por supuesto de los países que son origen de estos flujos migratorios. No hay que olvidar que México es un país que es origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, ¿no? Y esto es algo que se ha ido acrecentando. Tradicionalmente se tenía la visión de que México era solamente un país de origen, pero hoy México es prácticamente todas las etapas del fenómeno migratorio. Entonces, por eso esta gestión tiene que ser de manera integral. Y por supuesto, México no lo puedo hacer solo. México ha puesto sobre la mesa este diálogo, ¿no? Interregional bajo la noción de responsabilidades compartidas, pero diferenciadas. Y México ha abierto, perdón, esta interlocución con los países de la región. No olvidemos que en octubre, el 22 de octubre, el año pasado, se llevó a cabo la cumbre de Palenque por una vecindad fraterna y con bienestar, que reunió a los jefes de Estado y de gobierno de los principales países de la región que tenemos vínculo con el fenómeno migratorio. Y ahí se definió lo que hemos querido proponer y que vamos a seguir haciendo en los diferentes foros y mecanismos regionales, como la agenda de Palenque, que es esta agenda de atender causas estructurales, buscar el desarrollo en la región, pero también fortalecer las vías regulares de migración, sobre todo, por supuesto, de migración laboral. Por eso también en junio de este año llevamos a cabo aquí en la Cancillería la reunión hemisférica para las vías regulares de migración laboral, que reunió a ministros, ministras de trabajo, a las autoridades de todos los países de la región para fortalecer estas vías regulares de migración, que también hemos nosotros adoptado, por supuesto, en nuestra gestión interna del fenómeno migratorio. Tenemos diferentes programas para buscar la inserción laboral
de las personas migrantes que llegan aquí al país. Como ustedes saben, también las solicitudes de refugio pues, son bastante altas, bastante considerables, entendiendo que hay diferentes situaciones en la región que han pues fomentado un mayor flujo de personas migrantes. Entonces, esta visión integral es lo que se ha impulsado con este modelo mexicano de movilidad humana y como decía al principio, creo que establece muy bien la línea de hacia dónde se tiene que seguir trabajando. Bueno, efectivamente, como usted dice, Daniel, eh, recordamos que en mayo de este año, el presidente guatemalteco, Arévalo, se reunió con el presidente de México para, este, digamos, em, consolidar la relación comercial con México, y fue entonces que se anunció que podría haber la posibilidad de extender el Tren Maya hacia Guatemala e inclusive a Belice. La canciller Bárcena también habló de otros tres temas: infraestructura, el impacto del tren interoceánico, y desde luego el tema de la migración. Eso habla de, digamos, eh, de ese ejemplo, ¿verdad? Para consolidar la relación de México con Centroamérica. También recordamos, por ejemplo, que con la presidenta de Honduras se acordó fortalecer los programas que ustedes mencionaban: Sembrando Vida, este, y Jóvenes Construyendo el Futuro. En el 2022, la presidenta Xiomara habló de eso, reconoció la aportación de México en esta relación, y pues también con El Salvador, se vino también a establecer una relación un poco más estrecha, pues celebrando también los 186 años de relación México-El Salvador. ¿Qué nos pueden decir acerca de esto, de esto ya más concreto, ya más allá del discurso? Sí, me parece bastante interesante que pongamos ahora en el debate la relación de las necesidades estructurales de la región. Es sí, importante tomar en cuenta los proyectos geoestratégicos de integración. Por ejemplo, el Tren Maya, que tiene su potencia y desarrollo en el sur sureste de México, también logra tener un impacto hoy en otros países como Guatemala, la extensión y conexión de esa vía férrea, pero también en El Salvador con el llamado Tren del Pacífico, que se integraría hacia las costas nicaragüenses y posiblemente Costa Rica, y finalmente integrarse hacia Sudamérica. De tal manera que estamos viendo cómo los aspectos sociales no solamente se incluyen como una política que se precisa para la pobreza, sino que hay que buscar la sostenibilidad de las oportunidades, la sostenibilidad del empleo, la sostenibilidad económica y el desarrollo armonioso con la naturaleza de forma sustentable. De tal manera que la inversión que está realizando México en este planteamiento es importante. Cabe destacar aquí en El Salvador cómo México ha financiado, por ejemplo, unas rutas y vías de movilidad, carreteras, en la zona de turismo importante costera en El Salvador, que se le ha llamado hoy popularmente Surf City, como una zona de dinámica y de atracción turística en la cual México aportó financiamiento importante para la conexión y la interconexión. Los proyectos de interconexión energética que está generando México hacia Guatemala, Belice, con la electricidad. Tenemos nuestras grandes zonas de producción de energía eléctrica a partir de la afluente de agua, fundamentalmente
especialmente en Chiapas, cómo nos interconectamos y finalmente tomar en cuenta la geopolítica de Centroamérica, puesto que México, al proponer esta unidad, esta integración y este desarrollo regional, no solamente aporta solidariamente, sino que también gana, y ganamos en el sentido de poder potenciar toda la región. Centroamérica está posicionada entre los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Tiene proyectos de interconexión oceánica. No solamente tenemos el Canal de Panamá en ese país, sino también se está considerando la vía del Canal Seco que cruza El Salvador y Honduras como una zona de desarrollo en el cual México también está potencialmente aportando con análisis técnicos, análisis científicos, análisis de aporte sobre las condiciones climatológicas y las condiciones de infraestructura que ahí pueden potenciarse. O sea que la cooperación no solamente es en la inversión social, sino también en la inversión técnica, en científica, de infraestructura, etcétera. Bien, muy bien. Bueno, pues estamos conversando en esta ocasión con relación a- a- a un balance seccional de las relaciones México-Centroamérica. Y estamos conversando con Daniel Alberto Cámara Ábalos, director de general para organismos y mecanismos regionales americanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y con Ricardo Martínez Martínez, director de investigación científica desde la Universidad de El Salvador, y también periodista. Quienes deseen participar eh, acerca de esta conversación, por favor, pueden comunicarse al teléfono de WhatsApp 55 15 92 99 69. Tenemos aquí bastante gente escuchando y viendo esta conversación, y bueno, pues los invitamos a que también se comuniquen a este número de WhatsApp. Eh, Cuando hablamos de Centroamérica y las relaciones con México, hablamos de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, y pareciera ser, la percepción es que, ¿y dónde está Panamá? ¿Y dónde está Costa Rica? ¿Por qué no se habla tanto de esas relaciones? Por favor, si quieren. Daniel, cámara, por favor. ¿Qué ocurre ahí? Allá no hay problemas de migración. ¿Qué pasa ahí? Muchas gracias, Carlos. Antes de responder tu pregunta, si me permites, quisiera solamente hacer un poquito de eco de lo que señaló Ricardo. Yo creo que ya planteó muy bien muchas de las cosas y, por supuesto, de la agenda que se tiene con la región, tanto a nivel general como a nivel específico. Por supuesto, que ha estado en la mesa de conversaciones el tema de la conectividad ferroviaria, a partir, por supuesto, de dos grandes proyectos de esta administración, como lo es el Tren Maya y el corredor interoceánico. Pero, y señalar además que, bueno, esta es una agenda que creo que debemos de seguir impulsando, tanto a nivel bilateral, México con los países de la región, como a nivel multilateral. Hace no mucho, el presidente Gustavo Petro señaló lo que serían tres de los ejes prioritarios de la presidencia de Colombia, de la CELAC, y son tres áreas que vemos como un área muy importante de cooperación, de inversión, tanto del sector público como del sector privado, que tiene que ver con la conectividad energética en la región, que también fomenta y potencia el desarrollo, como le señaló Ricardo, la ya mencionada conectividad ferroviaria a partir de ese punto de arranque magnífico que nos dan estos dos grandes proyectos que se llevaron a cabo durante esta administración, y el tema que ya había mencionado también de la autosuficiencia sanitaria. Entonces, sí, efectivamente, más allá de los importantes proyectos de cooperación que hemos tenido en la región, como Sembrando Vida y como Jóvenes Construyendo el Futuro, hemos impulsado también una agenda de inversión, una agenda de fomento al comercio entre los países de la región. Las actuales dinámicas globales, en donde pues muchos de los países, ¿no? Y las grandes economías
están retornando a unas políticas un poco más proteccionistas, eh, pues nos obligan a voltear a ver a la región. El comercio intrarregional sigue siendo muy bajo para la capacidad que tiene. Entonces, tenemos que seguir fomentando, fortaleciendo nuestras cadenas de valor, fortaleciendo nuestra capacidad de intercambio de productos dentro de la región para también potenciar el desarrollo económico y social de nuestros países. Y ahora, regresando, eran algunas ideas solo que tenía sobre lo que señaló Ricardo. Y regresando a tu pregunta, no, la verdad es que las relaciones con toda la región, incluyendo Panamá, incluyendo Costa Rica, son muy buenas. Hay un excelente diálogo político, un excelente diálogo a nivel económico, comercial también, por supuesto. En el caso de Panamá, por ejemplo, pues sabemos que tenemos que llevar y hemos llevado a la mesa y regresamos al mismo punto, pero pues finalmente la zona del Darién es también una zona de muy importante flujo de personas migrantes. Entonces, ese es un diálogo que tenemos que tener sobre la mesa, que debemos continuar fortaleciendo y que se tiene, ¿no? Entonces, tanto a nivel político, a nivel comercial, las relaciones, tanto con Panamá, con Costa Rica, realmente son también muy buenas relaciones. Bien, muy bien. Eh, Comentando en ese aspecto, Carlos, creo que coincido plenamente. Las relaciones de México con todos los países de Centroamérica están en el mejor momento de la historia reciente y va a profundizarse. Esperemos que la nueva gestión de la doctora Sheinbaum vaya en ese camino, vaya profundizando. Pero el caso de Costa Rica y el de Panamá, sí, en este momento no están integrados en el plan de desarrollo integral, precisamente. Quizá por eso se tiene esta percepción. No obstante, quiero remarcar que son de los dos países que tienen bastante desarrollo, diferencia de estos tres en términos de la atemperación a la desigualdad o a las desigualdades. Guatemala sigue siendo el país más desarrollado. No obstante, tenemos mucha desigualdad ahí. ¿Verdad? Casi el 40% de la población está en pobreza, pero en el caso de Costa Rica, en el caso de Panamá, esos niveles y esos índices de pobreza bajan, puesto que tienen dos economías diferentes en términos de la distribución de la riqueza. En ese sentido, hay una diferencia específica. Hay que destacar también que Costa Rica es receptor de migrantes y de muchos migrantes, fundamentalmente de Nicaragua. Alrededor de 300.000 personas hoy residen ya legalmente en Costa Rica, nicaragüenses que ya tienen la residencia y eso habla prácticamente de un país receptor. Llegan también panameños, hondureños, de Sudamérica, sobre todo bolivianos, ecuatorianos, incluso venezolanos. Es un país receptor de migración, a unos se quedan ahí, otros toman como paso, pero es destacar cómo escogen en las poblaciones migrantes Costa Rica, puesto que les permite una mayor movilidad y un mayor asentamiento, al menos temporalmente. Y en el caso de Panamá, pues sigue siendo una potencia local, porque el canal todavía sí es un insumo estratégico de desarrollo económico de esa economía, además de las inversiones financieras que se ha convertido en los últimos años del país, puesto que se han asentado bancos, se han asentado instituciones financieras importantes, en donde las transacciones que se hacen del capital financiero en la región latinoamericana y Estados Unidos y Europa se hacen muchas en Panamá. bien. Bueno, pues un aspecto que no debemos de dejar pasar es lo cultural, eh, lo artístico, la relación, bueno, pues muy antigua, muy añeja de la influencia de la cultura maya en Guatemala, en Honduras, un poco menos en El Salvador. Pero bueno, pues, ¿qué nos pueden decir acerca de la cultura? ¿Cómo se ha fortalecido las relaciones México-Centroamérica en el aspecto cultural? Este, desde la Cancillería, ¿qué nos podrían decir, Daniel? ¿Qué ha habido en ese aspecto?
Definitivamente, Carlos, México es una potencia en cuanto a nuestra diplomacia cultural, ¿no? Vemos, por supuesto, en la diplomacia cultural una herramienta de acercamiento, una herramienta que abre puertas, que nos ayuda a conocernos mejor entre los diferentes países y que, bueno, cuando ésta se acompaña, o más bien cuando ésta se ejecuta, en países con quienes compartimos tanta cultura, tanta gastronomía, tantas expresiones artísticas, pues definitivamente se vuelve mucho más sencillo. Y en nuestra estrategia de diplomacia cultural en la región centroamericana se ha visto además muy favorecida porque durante los últimos años, con varios países, ¿no? Guatemala, Panamá, este año, por ejemplo, hemos tenido hitos conmemorativos de nuestras relaciones diplomáticas, lo que nos ha con República Dominicana, ¿no? Que bueno, que está en el Caribe, también culturalmente muchas veces es muy cercano con Centroamérica, participa en las reuniones de SICA, etcétera. Entonces, esto se ha visto acompañado, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, de juegos conjuntos de béisbol, que es una pasión que compartimos ambos países. En el caso de Guatemala fue de las elecciones de fútbol. En el caso de los tres países, Panamá también, por ejemplo, la emisión de billetes conmemorativos de la Lotería Nacional. Es decir, es una... Y ahí nuestras embajadas, nuestras embajadoras, embajadores, todo el equipo de nuestras representaciones diplomáticas, pues la verdad es que hacen una excelente labor de acercamiento, de buscar esos espacios para la promoción de la cultura, la gastronomía, las artesanías mexicanas. Y estamos muy contentos y muy orgullosos de todas esas actividades que refuerzan la presencia de México en esta región. Ricardo, pues el año pasado eh, el gobierno mexicano y las autoridades de El Salvador te hicieron merecedor de un reconocimiento como mexicano distinguido allá en El Salvador, donde resides, donde hace ya muchos años vives, donde te has desarrollado profesionalmente, has hecho familia. Y ¿cómo has tú registrado desde El Salvador ese intercambio cultural eh, eh, allí en El Salvador y en la región centroamericana? Y hay un aspecto que configura la historia de las ideas, tanto en Centroamérica como en México, y es momentos históricos importantes. Precisamente días anteriores, en esta semana, hemos conmemorado más de 200 años de independencia, tanto la Unión Centroamericana como México. Y esto de alguna manera se mantiene en el ideario colectivo, es decir, nos acerca estos procesos que reivindicamos como paralelismos importantes entre la independencia de México, la independencia de Centroamérica, porque veníamos de una colonia, ¿verdad? La colonia de la Nueva España que abarcaba lo que hoy son los territorios de México y algunos países de Centroamérica. Eso está calado, está muy vinculado a las culturas nacionales en Guatemala, Honduras, El Salvador, México. Tenemos un ideario ahí y que toda América Latina reconoce. Segundo lugar, el llamado hermano mayor de los países centroamericanos y de Sudamérica, con su política abierta, solidaria y de humanismo que tuvo por muchas décadas México, que hoy está relanzando en esta gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, se recibe y se mantiene por parte de la población salvadoreña. Por ejemplo, en los conflictos armados que hubo acá en la década de los 80, la solidaridad social, el rol que jugó México en la búsqueda de la paz, en la búsqueda del acercamiento de las diferentes fracciones enfrentadas en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, y llegar a procesos de pacificación, está en el ideario colectivo de la población. Reconocen a México en ese sentido. Y por último, lo que señala Daniel, que es también muy importante, la culinaria, los aspectos de reconocernos más allá de la configuración de los estados nacionales que tenemos, es ese ideario ancestral de
de sociedades y de civilizaciones indígenas. Aquí en Guatemala, en Honduras, tenemos presencia maya de colectividades mayas organizadas, tenemos descendencias náhuatl. Acá son los náhuatl pipil en Honduras, en El Salvador, de tal manera que incluso nuestros rasgos físicos tienen una línea genética ahí presente y esto nos acerca en usos y costumbres también, de tal manera que acá en cada esquina vamos a ver lo que es el alimento predilecto de los salvadoreños, la pupusa, pero enfrente vamos a ver una taquería. Y bueno, en la taquería, pues ahí visitamos y compaginamos y los salvadoreños, hondureños y guatemaltecos, además de sus cenas comunes, también se integran y se desarrollan en nuestra culinaria propiamente dicha de México. Y los aspectos que ha desarrollado México en su política exterior cultural, que es promover la visita de Sinfónica de México, de grupos culturales de danza folclórica, de intercambio cultural de muchos académicos y científicos que llegan a las universidades guatemaltecas, a la de San Carlos, a la hondureña, a la de la Universidad de El Salvador, colectivos que llegan de matemáticos, de físicos, de biólogos, de filósofos, de muchos académicos que llegan y llegan y que se quedan por muchos por periodos largos, de 3 a 6 meses a un año. Vemos entonces esta relación fructífera y estamos viviendo una primavera en las relaciones internacionales que está desarrollando México en Centroamérica. Muy bien, bueno, pues ahí tienen ustedes a dos expertos hablando acerca de lo que conocen de las relaciones México-Centroamérica, a quienes les agradecemos muchísimo su participación. Desafortunadamente no se puede incorporar la senadora Lilia Rivera Rivera, pero bueno, pues sus tareas legislativas así la obligaron. Pues gracias, le damos muchísimas gracias a Daniel Alberto Cámara Ábalos, director general para organismos y mecanismos regionales americanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, su participación. Daniel, ojalá no sea la última. Gracias, muy buenas tardes. Y también al maestro Ricardo Martínez Martínez, mexicano, que tiene muchos años allá residiendo en El Salvador, ahora como doctor en filosofía también, y bueno, pues colaborador de la revista Zócalo, acá en México. Gracias a los dos, buenas tardes, y agradecemos muchísimo a Liliana Ortiz, a Oscar de la Torre, a Ana Elizabeth López, a Erika Carrillo, Norma García, Madelina Alejandro, Eric Giovanni, Celina Cartagena, Daniel Palacios, Cristian Chávez, a muchas más personas que se conectaron para esta conversación. Y gracias, buenas tardes. Los saluda Carlos Padilla Ríos, director de la revista Zócalo, desde la Ciudad de México. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Carlos, por Y ese, si, este si me conversatorio. permites, nada más un último comentario, Carlos, para cerrar. Por favor, Yo diría que todo esto que hemos hablado, que ha sido un legado de la administración del presidente López Obrador, ejecutada por dos cancilleres, por Marcelo Ebrard y ahora por la canciller Alicia Bárcena, eh, estoy seguro que va a continuar y se va a profundizar con la presidencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella ha sido muy clara, ¿no? En que esta visión de mirar al sur se va a continuar. Vamos a muchas de las cosas que hemos platicado se profundizarán, lo han mencionado varias veces. Entonces, yo creo que podemos seguir esperando esta relación muy cercana, muy fraterna, de una visión muy humanista con nuestros hermanos países centroamericanos y en general con los países de América Latina y el Caribe. Y ahora sí, muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, Ricardo. ojalá sí sea, Daniel, ojalá sí sea. Carlos, igualmente, estamos asistiendo a un humanismo hemisférico. Muy bien. Gracias. Buenas Hasta tardes. luego. Hasta luego. Gracias.